A nombre del Instituto Peruano de Políticas Públicas, les doy la bienvenida una vez más al programa de especialización en gobernabilidad y democracia. Como bien me conocen, soy Luis Antonio Capcha, encargado de este programa de especialización. En esta sesión, que es la sesión número 13, vamos a desarrollar el tema elementos constitutivos de las democracias modernas. En esta sesión vamos a tratar 5 elementos que, de acuerdo al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son característicos de las democracias modernas. Ahora, definir cuáles son los elementos que constituyen la moderna democracia, es decir, la democracia representativa, en realidad es muy difícil. Los elementos que aparecen mencionados por un autor no necesariamente aparecen otro, o sea, es tomado por otro autor. Hay matices y diversos énfasis, como lo vamos a ver y ya lo hemos estado viendo también en sesiones anteriores. Y en este caso vamos a adoptar los elementos que adopta el PNUD, ya que para cada uno de los elementos que adopta como constitutivos de la democracia, tiene indicadores, tiene unidades de medida y fuentes de información que permiten realizar análisis empíricos de carácter comparativo. Por otro lado, es importante que tomemos en cuenta que estos no son solo principios esenciales de las democracias, y son sus elementos sine qua non, o sea, son elementos intrínsecos o son elementos imprescindibles de las democracias modernas. El primero de estos elementos es el pluralismo. Y pluralismo implica no solo el reconocimiento del derecho a la diferencia de quienes son como yo, sino la apertura a esos otros que no piensan como yo, la voluntad de convivencia en un marco de trato cívico y de equidad, de diálogo y de debate. Ahora, en el contexto de la teoría democrática, el pluralismo se refiere no solo a la presencia de facto de la diferencia, sino también al reconocimiento de la diversidad como algo positivo y que enriquece, como algo valioso en verdad en sí mismo. Si los hombres son libres para elucubrar cualquier pensamiento y son iguales entre sí, debe de entenderse que se van a producir en su seno distintos pareceres y se van a suscitar diferentes intereses. Tomando en cuenta que tiene que existir esta divergencia en la sociedad, las personas que son diferentes tienen que coincidir en un punto central. Este punto central es su apego al Estado de Derecho y a los principios de la democracia. Y estas son las condiciones mismas de posibilidad de una convivencia pacífica y fecunda para todos y entre todos. De acuerdo al PNUD, existe pluralismo cuando están presentes las siguientes características: distintos intereses políticos, referido a intereses que impliquen tratar de obtener beneficios del poder público, distintas ideologías políticas, como también proyectos o modelos de sociedad susceptibles de ser construidos mediante el uso del poder público, distintas asociaciones de ciudadanos, entendido como la representatividad de grupos que encarnan esa diversidad de intereses e ideologías, y las asociaciones de ciudadanos. Este último punto lleva directamente a la noción de pluralismo político, entendido como la concepción que propone como modelo una sociedad compuesta por muchos centros de poder que desempeñan la función de limitar y controlar el poder del Estado. Ahora, la función del pluralismo político busca combatir la concentración del poder, pero también la atomización de los individuos al agregar intereses y articular grupos con real capacidad de influencia en la vida política. En el extremo contrario de este pensamiento se encuentran las ideas de los regímenes autoritarios y totalitarios. Se puede resumir en los siguientes 2 puntos. La primera, o el primer punto de vista, tiene que ver con la intrínseca superioridad de la persona, del grupo o del partido, de la ideología o moral sobre los demás, y la consecuente idea de que esos otros, los antagonistas, encarnan todos los valores negativos, por lo que deben ser corregidos o incluso suprimidos, pero jamás tolerados.
El segundo punto de vista es la idea de que la pluralidad es un mal que amenaza con disgregar a la sociedad. Garantizar la cohesión y la estabilidad social solo puede lograrse haciendo al cuerpo social homogéneo, bien sea en algunas dimensiones específicas, como lo busca el autoritarismo, o bien en otros órdenes de la vida, eliminando incluso la separación entre vida pública y vida privada, como lo pretende el totalitarismo. Lo que hemos estado mencionando más o menos vemos graficado en esta figura, en donde la mayoría no implica la exclusión de las minorías, sino que se les debe tomar en consideración. El segundo elemento es la competencia político-electoral. En un sentido amplio podemos entenderlo como la aptitud para ejercer un cargo, pero en un sentido político, este término alude a la lucha por el poder a través, por ejemplo, de las elecciones. Como bien sabemos, en las democracias modernas la competencia es indispensable porque significa que los distintos intereses y las distintas ideologías políticas tengan la probabilidad efectiva de acceder al poder del Estado. De acuerdo al PNUD, existe competencia político-electoral cuando se presentan las siguientes características: reglas del juego equitativas y aceptadas por todos, es decir, que si las reglas no son equitativas o si no se cumplen, las oposiciones o quienes integran los grupos opositores se verán excluidos o al menos minimizadas y serán condenadas pues a jugar un papel meramente testimonial o de observador. Otra de las reglas es la dispersión del poder. Cuando el poder es monolítico, no admite ningún contrapeso y no hay espacio para el surgimiento de un pluralismo efectivo. Probablemente tampoco exista la presencia de libertades y derechos. En cuanto a la última regla, que es la rotación en el poder, si la alternancia es, en principio, imposible en virtud de normas o de arreglos políticos, la competencia pues deviene en un puro ritual, es decir, en una situación que no es competencia en sí. Hay regímenes que cuentan con reglas equitativas del juego que son consensuadas, que se cumplen razonablemente bien, con un complejo juego de pesos y contrapesos políticos legales y reales, y en los que no se produce alternancia durante largos periodos. Por ejemplo, en Japón se considera como una democracia, pero el Partido Liberal Demócrata gobernó por más de 50 años. Es importante que no se confunda competencia con competitividad. Competencia alude a la estructura o a las reglas de juego. Sin embargo, competitividad es un estado concreto del juego que remite al nivel de disputa entre las diversas fuerzas políticas. Ahora, podemos asegurar que en donde hay competencia también hay democracia. Pero es importante además que precisemos que la norma legal no es suficiente para decir que existe competencia. Puede haber otros factores que inclinen la balanza a favor de uno de los contendientes, predeterminando pues los resultados y vaciando de sentido la participación política de todos los ciudadanos. Esta imagen en cierto modo grafica pues que, si bien es cierto, mediante las regulaciones legales estamos obligados todos a votar, porque en nuestro medio es obligatorio el voto, y en cierto modo esas serían partes de las reglas del juego equitativas. Sin embargo, muchas veces el voto de los ciudadanos no es tan libre como líricamente se expresa en las normas. Sobre todo al interior del país se han verificado casos en donde los ciudadanos son obligados o presionados a votar de determinado sentido. Como ejemplo, voy a mencionar de que en un distrito al interior del país, un municipio estaba ejecutando distintas obras en ese distrito, contratando a muchas personas que domiciliaban en otras circunscripciones electorales, es decir, en otros distritos. Sin embargo, de acuerdo a la información que les daban ellos, para que proceda su contratación, tenían que variar su domicilio en el distrito donde se estaban ejecutando las obras. Y obviamente las autoridades municipales, el alcalde y los regidores tenían intereses pues en reelegirse o en todo caso de seguir ejerciendo su cargo, y ante un proceso de revocatoria que estaba en curso,
previamente a la aprobación del padrón electoral, se advirtió de que en ese distrito había variado la población electoral por lo menos en un 30%. Y cuando se llegaron a hacer constataciones domiciliarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones, se pudo determinar pues esta situación de que muchas personas habían variado su domicilio para poder ser contratadas por las autoridades municipales en la ejecución de obras, cuyo contrato no duraba más de 2 o de 3 meses, pero tenían la promesa de que iban a ser recontratados. Y es en este sentido pues que se sienten presionados para que voten en determinado sentido los electores. El tercer elemento son las elecciones auténticas. Citando a Nolen en su obra Regímenes Políticos, las elecciones son el método de nombramiento para el dominio público que periódicamente hace participar a los ciudadanos sujetos al dominio en la renovación de la dirección política mediante la selección y la libre elección entre alternativas materiales y personales en competencia, en un procedimiento formalizado, siguiendo las reglas del juego y fundado en el acuerdo. Ahora, el término elección, en el sentido más literal, nos remite al acto de seleccionar entre una gama de opciones. Esta concepción genérica de elecciones es también la esencia de la acepción politológica, en donde el ciudadano elige a través del sufragio la opción política, 1, con la que mejor se identifica, 2, la que considera más apropiada para el bien común, o 3, la que cree más benéfica para sus propios intereses. Pero las elecciones no solo permiten optar por un partido, o por un programa, o por un determinado candidato, sino que también constituyen la posibilidad de que los ciudadanos puedan influir en el ámbito del gobierno. Y bueno, sí, efectivamente, mediante las elecciones se designa a los gobernantes, pero también a través de ellas, de las elecciones, se legitima pues a quien ostenta el poder. Se verifica la participación política de la gente, de los ciudadanos, y se establecen mecanismos de control sobre las diferentes opciones políticas. En los regímenes democráticos, las elecciones son el principal mecanismo de competencia entre distintos intereses e ideologías políticas y constituyen la vía de acceso al poder del Estado. Es el dispositivo pues que permite resolver el relevo en el gobierno y de manera pacífica. Ahora, es importante que tengamos claro que las elecciones por sí mismas no garantizan el sostenimiento de una democracia. Las elecciones necesitan de las demás características mencionadas para poder constituir un indicador efectivo pues de la consolidación democrática. De modo que para que las elecciones puedan ser un indicador de democracia y contribuir a su sostenimiento, deben cumplir pues ciertas características sin las cuales se desvirtúan como expresión de la voluntad popular y como técnica que permita integrar pues la representación política. Ahora, de acuerdo al PNUD, las elecciones son auténticas cuando cumplen con los siguientes aspectos. Las elecciones deben ser libres. En un contexto democrático, nadie puede ser forzado pues a votar o a no votar o a votar por una opción política particular. Para que sean libres, tiene que haber opciones. Sin embargo, pues en nuestro medio, en muchos países del mundo, mediante la regulación legal se hace obligatorio el voto. De otro lado, las elecciones tienen que ser periódicas. La periodicidad coadyuva pues a la evaluación continua del desempeño de los gobernantes para que, en caso de no cumplir adecuadamente con su encargo, el electorado, los electores, tengan la posibilidad de optar por otra alternativa política. Las elecciones tienen que ser del mismo modo competitivas, es decir que si en virtud de las reglas del juego la competencia no es equitativa, entonces pierde sentido hablar pues de elecciones democráticas. Las elecciones tienen que ser también limpias. La limpieza es una de las pruebas más importantes de las elecciones. Si se usan prácticas ilegales para cambiar el resultado de la votación, se altera la voluntad popular. Las elecciones tienen que ser decisorias. Una vez que se tienen los resultados finales de las elecciones,
Estos resultados deben reflejarse en la integración de la representación política y en este sentido respetar la voluntad popular. El cuarto de los elementos es el principio de la mayoría. Este principio surge de la necesidad de reaccionar a las características de las sociedades modernas en las que ya no son probables las decisiones consensuadas. Una de las características de estas sociedades es la pluralidad, la convergencia de distintos intereses, de opiniones, de gustos, de personalidades y cualquier otra manifestación de pluralidad plantea el problema de cómo lograr acuerdos para evitar el entrampamiento, la confrontación y en último caso y extremo también la guerra. Ahora, conforme a lo que mencionan Salazar y Waldenberg, no es posible y ni siquiera se puede desear que ese pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea superado y de pronto todos estén de acuerdo en lo que debe hacerse. Por lo tanto, es necesario que existan procedimientos que permitan unificar democráticamente a los ciudadanos y tomar decisiones políticas públicas legítimas. En el diccionario electoral de Capel se menciona que la democracia moderna no solo es entonces el gobierno del pueblo expresado a través de la mayoría entre los iguales, sino que es el gobierno del pueblo asumida como sociedad de personas humanas con derechos básicos inalienables, expresado por una mayoría de entre los iguales y con el límite fijado por el respeto a esos derechos. De otro lado, para elegir gobernantes se requiere de un sistema de votaciones periódicas en el que los ciudadanos puedan votar por diversas alternativas. De esta forma, el hecho de que una alternativa obtenga el mayor número de votos en un momento determinado no nos asegura que la siguiente votación lo volverá a lograr. La minoría de hoy puede ser la mayoría de mañana. Pero para que esto sea posible, es necesario limitar el principio de mayoría. Las minorías están obligadas a acatar las decisiones de las mayorías, pero deben tener la garantía de que su derrota no significa que no vayan a ser respetados sus derechos, de que no se respete su esfera de acción ni tampoco su voluntad de convertirse en mayoría en el futuro. Un principio de mayoría que se ejerza sin límites conduce al despotismo. El resultado inmediato de esto es la supresión de las minorías y la pérdida de contrapesos, y de esta forma la regla de la mayoría exige la participación de las minorías en la discusión para el establecimiento de acuerdos. Los gobiernos democráticos no solo se basan en votaciones, sino también en negociaciones, se basan en compromisos y también en políticas concentradas. Ahora, de acuerdo al PNUD, el principio de mayoría está presente cuando gana la opción que reúna más votos, cuando el sufragio es universal e igualitario y cuando la mayoría no tiene poderes absolutos. Y sintetizando, el principio de mayoría permite el reconocimiento recíproco entre mayorías y minorías, en donde los intereses y opiniones de las mayorías, pueden ser discutidos y negociados con las minorías. Y esto favorece la competencia pacífica en el terreno político y desalienta el uso de la violencia y el fraude como recursos para la imposición de una voluntad específica, sea de pocos o sea de muchos. Y por último, el quinto elemento que constituye las democracias modernas es el Estado constitucional. Según el PNUD, el constitucionalismo es la sujeción de las autoridades a un orden jurídico. La tarea del constitucionalismo es buscar un equilibrio entre poder político eficaz y un poder político sometido a normas y controles que le impidan incurrir en abusos y violentar los derechos fundamentales de las personas. Jesús Cerco nos menciona que el constitucionalismo tiene dos caras. La primera cara son los mecanismos inhibidores, que son barreras que permiten reprimir la tentación de la tiranía. Son los contrapesos que detienen la acción de los poderes. Y la otra cara son las bases jurídicas de la acción estatal, que no son más que permisos y reglas que fundan competencias. Ahora,
Las características que el PNUD establece para definir si existe un Estado constitucional son las siguientes: respeto de derechos universales fundamentales, el respeto de derechos civiles y políticos, separación de poderes, rendición de cuentas. Bueno, estos son aspectos que lo hemos tratado en sesiones anteriores, pero partiendo de la premisa de que la única manera de controlar efectivamente el poder es oponerle otro poder, el constitucionalismo pues divide y distribuye las funciones estatales. La forma de organizar esos controles da lugar a dos grandes sistemas de gobierno, que es el presidencial y el parlamentario. Cada uno de estos dos cuenta con dispositivos específicos, pero que responden a una motivación común, que es la existencia de mecanismos de control mutuo. Y bueno, con esto culminamos el desarrollo de la sesión número 13 y ya nos estaremos encontrando en la siguiente sesión. Hasta entonces.